Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón. Vivimos en un mundo que ha evolucionado en sus ámbitos tecnológicos, científicos, y la velocidad para trasladarnos también es impresionante como ha aumentado. Por ejemplo, los autos, los aviones, el promedio de velocidad de crucero es de 933 kilómetros por hora. O el tren que puede alcanzar una velocidad de más de 500 kilómetros la hora. La rapidez de las computadoras, los celulares y de las comidas rápidas, ni qué decir. Vivimos en el mundo de lo instantáneo, de lo ya, inmediato. Y no hemos aprendido, o mejor dicho, es una materia en la cual tenemos que aprender este elemento tan fundamental para poder vivir feliz en esta tierra y para poder llevar adelante nuestra vida. Entender que Dios, número uno, Dios es un Dios paciente, Dios tiene paciencia. Y también quiere que nosotros aprendamos a ser personas pacientes. La Biblia dice en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. O sea, ¿qué es la paciencia? Esta palabra viene del latín, quiere decir pati, que es igual a sufrir. Paciente, por eso a la persona que está convaleciente, que está en una clínica, en un hospital, se le dice paciente, porque tiene que tener paciencia. Paciente tiene dos significados preponderantes. Número uno, alguien que sufre una enfermedad. Número dos, alguien que tiene que tener o que tiene paciencia. El paciente es aquel que sufre calladamente. El impaciente es aquella persona que hace mucho escándalo por cualquier cosa. Entonces, cuando comenzamos a hablar de estas cosas, tenemos que ir a la palabra de Dios que nos dice en el libro de Santiago, capítulo 5, verso 7, justamente, comienza a decirnos la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, número uno, ¿hasta cuándo tengo que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Tenemos que ser pacientes en medio de los problemas, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, de los conflictos, en medio de todas las tribulaciones que trae este mundo, tenemos que tener paciencia. Y aquí justamente cuando es explícito en hablar de la paciencia, Santiago lo habla en un contexto muy, muy especial, porque están viviendo en un mundo de injusticias, de maltratos de los ricos hacia los pobres. Sin embargo, el mandamiento es para todos. Sed pacientes. Tenemos que ser pacientes trabajando no solamente en nuestra familia, sino en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, en donde quiera que nos movamos, en el ambiente o en el ámbito que nosotros nos movamos, tenemos que ser personas que tengamos esta virtud, que es la paciencia. Ahora, tener paciencia no significa estar con los brazos cruzados. Hay una paciencia que corre, que se activa, que se mueve. Y en Hebreos capítulo 12, verso 1, lo deja bien claro la palabra de Dios. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. O sea, corramos con paciencia la carrera. Es algo activo, es algo que hay que moverse. Como decía San Agustín, la paciencia es compañera de la sabiduría. Usted ve una persona que
logra tener paciencia, que logra trabajar esta virtud, está usted presente o delante de alguien que es sabio. Entonces, es continuar trabajando bajo la tensión, bajo las presiones de la vida, bajo las circunstancias difíciles, no perder la paciencia, tener pesar sobre tu corazón y aún así seguir, estar luchado, estar pasando momentos difíciles y aún seguir adelante, tener una angustia profunda y continuar con tus tareas diarias sin dejar las cosas que tenemos, las obligaciones, las responsabilidades, seguir adelante a pesar de todas las dificultades que nos presenta la vida, tener paciencia. Y se necesita la paciencia también para cuidar de nuestra familia, de nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, tener paciencia. Todos tenemos que lidiar con personas que son difíciles o situaciones que son difíciles o circunstancias que son muy difíciles. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que lidiar. Hay una historia bellísima que describe justamente esto de la paciencia. Abraham recibe a un anciano de unos 80 años. Le hace pasar a su casa. El anciano está desalineado, está desnutrido, está en un estado de abandono, en un estado de negligencia. ¿Y qué hace Abraham? Abraham lo invita a pasar a su casa, le sirve alimentos y Abraham esperaba que este anciano le dé gracias a Dios por los alimentos. Y cuando ves que simplemente el anciano comienza a comer, le dice, pero ¿cómo? ¿Usted no le da gracias a Dios por los alimentos que Dios le ha provisto? Y el anciano le dice, no, yo no creo en Dios. Entonces Abraham dice, bueno, aquí somos creyentes y yo especialmente soy creyente, así que póngase de pie, deje de comer, y lo tiró fuera, a la calle, por ser malagradecido y no creer en Dios. Y cuando Abraham cierra la puerta y entra dentro de su casa, Dios le habla y le dice, Abraham, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no tuviste paciencia con ese anciano? Y él le dice, Señor, es un malagradecido, no te da gracias por lo que tú le provees, por este lugar, por la comida. Él dice, Abraham, hace 80 años yo vengo soportando y teniéndole paciencia a ese anciano, y no has podido tenerle paciencia una noche, un día. La paciencia y el silencio es virtud de los grandes, dijo alguien por ahí. Número 2, en el verso 8 de Santiago 5, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor está cerca. Ahora, número 2, ¿por qué debemos tener paciencia? Porque la venida del Señor se acerca. Porque, como dice el libro de Pedro, el fin de todas las cosas se acerca. O sea, Dios quiera que falten miles de años, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, puede ser el fin mañana, pasado, el mes que viene, el año que viene. Dios quiera que falten miles de años para que mucha gente se salve y conozca a Dios. Pero nosotros tenemos que vivir de una manera como que mañana o como que dentro de 5 días viene el Señor. Por eso tenemos que ser pacientes. También tened vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Apocalipsis capítulo 3 verso 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Las guerras, las injusticias, los homicidios, la apostasía, todas esas cosas que se mueven en este mundo, Dios dice, yo te voy a guardar de las guerras, te voy a guardar de las injusticias, de los homicidios, de la apostasía, porque has guardado la palabra de mi paciencia. Lucas 21:19 dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas.
En el verso 10 y 11 de Santiago 5 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Número 3, la ventaja de tenerla es que Dios nos da la capacidad de soportar. Dios nos capacita para ser personas diferentes, para poder soportar el sistema de este mundo, todas las guerras, las injusticias, todos los avatares de la vida. Dios nos capacita a través de esas cosas y nos da este elemento tan importante, la paciencia. Así que si está viviendo tiempos difíciles, tiempos de conflictos, tiempos de tribulación, de crisis, Dios está trabajando algo en ti, esta virtud que es la paciencia. Dios capacitó a Moisés en el desierto durante 40 años, porque los que son lectores de la Biblia saben que Dios llama a Moisés y el primer día de ministerio, lo primero que hizo, vio a dos hebreos que se estaban peleando y mató a uno y lo enterró, lo escondió. El primer día mató a una persona. Entonces Dios dijo: no, voy a tener que tratar con Moisés, con la paciencia de Moisés, y lo sacó 40 años al desierto. A los 40 años lo había llamado, tuvo que ponerlo en un proceso de 40 años más para así estar preparado para servir a Dios. Paciencia. Santiago capítulo 1, versos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra paciencia, o de vuestra fe, mejor dicho, produce paciencia. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, los instrumentos, las cosas que usa Dios cuando somos probados, son distintos en cada caso. Cada persona es diferente, pero la finalidad es la misma, es purificar el oro de nuestra fe. O sea, usted no se va a morir en esa prueba, no se va a morir en esa lucha, no se va a morir con esa enfermedad. No moriré, dijo el salmista, sino que viviré para contar las glorias de Jehová, para contar las grandezas de mi Dios. Por eso la finalidad es purificar tu fe, que es más preciosa que el oro. Y número 4, ¿cómo obtener la paciencia? ¿Cuáles son los elementos para obtener? El resultado de caminar en el Espíritu es uno de los caminos para obtener la paciencia. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, fe. Paciencia. La paciencia es una de las mayores virtudes que puede poseer el ser humano. Nos ayuda a tener una vida más productiva, con mayor provecho personal, ya sea a nivel económico o moral. La paciencia no es pasiva, la paciencia es activa, es fuerza concentrada, dicen los que saben. La paciencia es el arte de la esperanza, es la aceptación activa del proceso necesario para obtener mis metas y mis sueños. Número 5, maneras de aprender a tener paciencia. Las cosas buenas realmente llegan a aquellas personas que saben esperar. Todo lo que estás esperando va a llegar a su tiempo, pero tienes que tener paciencia. El libro de Salmos, capítulo 40, el rey David dijo: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay estudios que han hecho, que han determinado que las personas que son más pacientes experimentan menos depresión, son más empáticas, tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro, empatía le llaman los técnicos en sociología, sienten mayor gratitud, son agradecidos, porque el nivel de paciencia incluso podría estar relacionado, dicen los que saben, con su nivel de felicidad. O sea, tu nivel de paciencia está relacionado con tu nivel de felicidad. La paciencia es una virtud, pero también es una habilidad que puedes aprender y practicar. Los expertos aconsejan comenzar con prácticas de atención, prestar atención,
que te ayuden a tomar conciencia dónde estás y qué estás haciendo en este momento. Ahí estás trabajando la paciencia, prestar atención. O sea, mejorar tu atención requiere esfuerzo. No es fácil, pero trae muchas bendiciones, y entre las bendiciones que trae es la presión arterial está más baja, tienes menos estrés, te enojas menos y un pronóstico cada vez más positivo en lo que respecta a la salud física, emocional y psíquica. Entonces, los estudios han demostrado que las personas que meditan tienen mayores volumen de materia gris en el área del cerebro que regulan el control de la respuesta. Por eso bien aconseja la Biblia en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, antes no, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, la persona impaciente toma el teléfono, está ansiosa por llenar el tiempo que transcurre desde donde está hacia donde se dirige. O sea, nunca puede estar tranquilo, meditar, concentrarse en el momento que está viviendo. Y las personas que son cada vez más pacientes, guarda el teléfono en el bolsillo, en su lugar, utiliza su sentido y aprecia el momento. O sea, ten paciencia, no te apresures. Hay años que hacen preguntas y años que dan las respuestas. No todo es ya ni ahora. La vida toma su tiempo. Fraternidad Cristiana llega a tu vida a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras redes sociales. Cada semana encontrarás un mensaje de fe y esperanza que te desafiará a superarte. Un mensaje directo a tu corazón.